el destino es tan frágil como un hilo, pero tan importante como la existencia misma, tanto así que hay personas que intentan controlarlo, pensando que algún día, el fin de todo puede llegar, y hacen de todo para poder evitarlo. Entre esas personas, hay gente que inspira, siendo sujetos con un aura de liderazgo tan grande, que pueden luchar, y consecuentemente ganar esa lucha contra el apocalipsis. Sin embargo, el destino envía a sus heraldos a impedir que ese evento catastrófico no sea evitado. Terribles demonios encarnados, perseguidores letales con el único fin de antagonizar a esas figuras de heroísmo y liderazgo. El día de hoy enfrentaremos a dos de esos individuos, caracterizados por ser dos de los mayores perseguidores vistos en los medios ficticios. Por un lado, el sicario del futuro, el infiltrado perfecto, el Terminator T-800. Y su contrincante, la bioarma perfecta, el ejecutor de la corporación Umbrella, Nemesis. Aclarando versiones, en el caso del Exterminador, usaré al de la trilogía de Cameron, compuesta por Terminator del 84, El Día del Juicio, y El Destino Oscuro, así como las novelizaciones de Randall Flakes, donde el guionista de las dos primeras películas, Bill Visser participó. Con Nemesis, sin más usaré al de la línea del remake, entre otro material adicional. Ahora sí, veamos quién es el perseguidor que mejor cumple su misión. Disfruten el video. Take it! Oh. Del modelo 101 de Cyberdyne Systems, la serie T-800 es una unidad de máquinas de infiltración creada por la supercomputadora militar Skynet, con el fin de aniquilar a sujetos clave que podrían fundir como amenaza para sus planes, ahí su nombre clave, Exterminador. Recubierto con tejido vivo, este cyborg fue enviado a varios puntos de la historia con el fin de acabar con la vida de la principal amenaza de su creador, Sarah Connor, quien engendraría al líder de la resistencia, John Connor. Partiendo de dicha paradoja, el Exterminador sería enviado más de una vez, unas veces como protector, y otras como ejecutor, teniendo variaciones en las condiciones de su misión. Lo que nos queda claro es que es un ser reacio, e implacable, que si las condiciones no lo alteran, hará cualquier cosa, y perseguirá a quien sea con tal de cumplir su misión. Exterminar a la humanidad. Este armatoste es de todo menos débil, pues en más de una ocasión ha mostrado la increíble potencia de ataque que posee, poniendo de ejemplo cada ocasión en la que destruyó cristales y parabrisas fácilmente, o su capacidad para abrir puertas bloqueadas sin tanto problema. El Chuache ha llegado a basurear humanos de todas las formas que te puedas imaginar, ya sea arrojándolos, azotándolos contra superficies sólidas para dejarlas abolladas, o directamente matándolos de un solo golpe. Atraviesa el abdomen de un tipo de un puñetazo. Destroza cráneos como si fueran porcelana. Atraviesa un muro para rescatar a Sarah Connor. Se deja claro que no tendría problema en penetrar a través de barras de hierro forjado, y de hecho, el austriaco estando herido, ha podido atravesar el acero sólido de una puerta reforzada. De la misma forma, escala del Rev 9, quien ya tumba este tipo de puertas fácilmente. Y hablando del Rev 9, hay que decir que en más de una ocasión, el T-800 fue capaz de dañarlo a base de putazos. Lo relevante es que este inmigrante ha podido soportar cosas como el disparo directo de una bazooka, o la explosión de una granada que destruyó un viejo camión. Igual, ¿a quién chingados le importa Robbie Reyes? Lo verdaderamente relevante es el chingoncísimo T-1000, personaje con el cual el Chuache ha estado igualado en fuerza, y no solo una vez, sino prácticamente en cada enfrentamiento que hubo entre ellos la igualdad era notable. Y bueno, ¿qué tiene esto de relevante? Pues que es precisamente Robert Patrick quien demuestra atajar la resistencia de Arnold en más de una ocasión, por lo cual, la forma en que podemos darle una potencia definida al Terminator es escalarlo de su mejor hazaña
de resistencia. Y es aquí donde comienza lo interesante, pues resulta que el exterminador posee una hazaña tan bestial como el tanquearse una masiva explosión de un camión cisterna después de toda una película habiendo sido lastimado, y que encima, dicho evento no le hiciera absolutamente nada, más allá de destruir su piel sintética y su ropa, lo cual se muestra cuando la máquina emerge de entre los escombros. Para calcular esto usaremos de referencia el mejor plano del making of de la película, donde simplemente usamos las medidas del camión como referencia para medir el diámetro de la explosión, y tomando la fórmula con el PCI adecuado, simplemente queda introducir los datos, donde el resultado arrojado es superior a los 190 kilogramos de TNT. Viendo que el T-1000 ha podido tajar dicha resistencia, y que a su vez, el Chuache ha podido igualarlo, pues evidentemente escala de esto, lo cual es gracioso, porque el hecho de que el T-800 le ponga sus putazos al T-1000 también refuerza la hazaña, ya que este cabrón tiene exactamente la misma proeza en su respectiva cinta. Por ende, no hay mucho más que decir, un potente nivel casa para el ex gobernador de California. Sobra decir que la capacidad de carga del exterminador es descomunal, partiendo del hecho de que el peso corporal de humanos de más de 100 kilogramos no significa nada para él, o incluso, humanoides hechos de maquinaria como el Rev-9. Arranca la garganta de un hombre. Capaz de romper huesos tan solo con la presión de su agarre. Arranca un barandal atornillado a concreto. Frena maquinaria para evitar que ésta aplaste su brazo. Tira de una cadena para abrir una enorme compuerta metálica de una bóveda, y a su vez, es capaz de arrancar una puerta de acero de sus bisagras. El Chuache tiene la suficiente fuerza como para desviar, y consecuentemente, volcar un enorme camión en una escena más que impresionante. En todo caso, lo que arroja un valor más claro en las hazañas de levantamiento del Terminator, es el hecho de que puede arrancar la espina dorsal de una persona fácilmente, siendo que esto requiere más de 100 toneladas, traducido a una buena clase K para el 7 veces Mr. Olympia. La velocidad del T-800 probablemente sea su peor apartado, pero incluso para estándares comunes, es alguien bastante veloz, pudiendo lidiar con grupos de humanos preparados, o superando la reacción de personas que le apuntan a la cara. Se las arregla para superar a un super soldado del futuro como Kyle Reese. Es capaz de correr entre las llamas para alcanzar un auto, concretamente, a 22 millas por hora. Es tan veloz que ha podido superar la vista de un montón de policías, al punto que pudo pasar desapercibido al salir de su auto sin que alguno de los uniformados pudiera notarlo. Es capaz de leer lecturas alfanuméricas que serían imposibles de seguir para el ojo humano, y a su vez, sus movimientos son tan rápidos que resultan imperceptibles para la vista del hombre. Es relativo a un modelo más avanzado que el como lo es en este caso el T-1000, con quien pudo tener combates igualados varias veces. Lo mejor que podemos resaltar, es el hecho de que el Termiviejo ha podido igualar en más de una ocasión al traga frijoles del Rev-9, pudiendo interceptarlo, y pudiendo acertarle más de un madrazo. Esta máquina tiene hazañas como esquivar e interceptar varillas arrojadas a velocidades sobrehumanas, o directamente esquivar proyectiles de un lanzagranadas a corta distancia, los cuales basados en el modelo del arma se mueven a 75 metros por segundo, velocidad de la cual el Chuache escala por lo antes mencionado, de esta manera pudiendo atacar a velocidades del Mach 0.2, una velocidad subsónica. Sobra decir que la resistencia de este cyborg es el aspecto más resaltable que tiene, siendo que ni golpes, ni apuñaladas son capaces de hacerle algo. Soporta una caída ridículamente larga. Los T-800 poseen un chasis de hiperaleación, siendo totalmente blindados, lo que los vuelve totalmente inmunes ante los disparos, algo perfectamente gráfico en las ocasiones donde es totalmente inocuo ante el fuego de cargadores completos de pistolas. Ha sobrevivido al fuego directo de rifles de asalto, o a una ensalada de escopetazos por parte de Kyle Reese. Que va, el detective de Kinder es capaz de caminar entre una lluvia de disparos por parte de un escuadrón judicial, siendo totalmente fusilado por los uniformados, y realmente no significó absolutamente nada para la máquina, siendo apenas raspado. Pasa sin problemas a través de un muro de fuego provocado por la explosión de un coche. Incluso en su estado más deplorable, el Chuache se las ha arreglado para soportar potentes descargas eléctricas sin desfallecer.
soporta un aparatoso accidente de motocicleta. Posteriormente, sería atropellado por un gigantesco camión cisterna. Se esclarece de forma muy directa que puede soportar potencias de seres equivalentes a él, como el Rev 9, o mejor aún, se aguanta los abates de un modelo superior como lo es el T-1000. Finalmente, podemos destacar lo ya dicho, siendo que este tostador con patas ha podido aguantarse la monstruosa explosión del camión cisterna previamente mencionado, pudiendo levantarse sin daños aparentes después del siniestro. Ciertamente mucha gente diría que no se la aguantó estando al 100% en el epicentro, pero hay que tomar en cuenta que incluso con el daño antes recibido, ni siquiera se vio afectado por recibirla casi de lleno, además que una versión más vieja, dañada y desgastada de él igualmente pudo sobrevivir a la explosión de un gigantesco rotor, y aún así poder levantarse de nuevo. Por lo cual, queda muy en claro que no haría ninguna diferencia de estar al por completo en el epicentro, por ende, su resistencia sería igual a su potencia, es decir, un nivel casa. La durabilidad del Choache es tan extrema como su resistencia, pues llega a ser demasiado obstinado antes de ceder, pudiendo recibir toneladas de plomo, o enormes explosiones acompañadas de furiosas llamas, y el exterminador seguirá adelante. Es más sorprendente aún cuando sabes que incluso volándolo en pedazos, la máquina endemoniada esta puede seguir atacando, importándole poco estar sin la mitad de su cuerpo. No necesita de comer, jamás duerme, y ni siquiera estar bajo el agua le afecta, por lo que tampoco necesita respirar. Los T-800 poseen una celda de poder nuclear con suficiente energía como para mantener una pequeña ciudad con las luces encendidas por un día, misma que les permite mantenerse sobre la marcha con una esperanza de vida de 120 años en condiciones normales. Y ojo, que aún siendo dañados de gravedad, lo suficiente como para casi acabar con ellos, pueden entrar en un modo de ahorro de energía, o modo de energía alternativa, el cual, incluso con las condiciones deplorables, les permite extender su esperanza de vida a 1095 días más, aun si eso significara estar en constante actividad las 24 horas. Con lo anterior dicho, el Stalker del futuro tendría una durabilidad divina sin tantas complicaciones. La inteligencia de Arnold es el elemento que lo vuelve increíblemente letal, pues hay que decir que los T-800 son máquinas de infiltración perfectas, poseyendo la capacidad de camuflarse entre la sociedad, emulando características fisiológicas de los humanos, o en su defecto, del carácter y comunicación de estos. También hay que mencionar que son rastreadores innatos, pudiendo escudriñar hasta en los detalles más mínimos, descartando y considerando opciones que los puedan llevar a localizar a su objetivo. Posee una base de datos de prácticamente cualquier información de la época, misma que le permite adaptarse a cualquier cosa de carácter intelectual, desde cosas como la conducción, y el flujo de tránsito, hasta poder identificar las armas del pasado exactamente por su modelo, y usarlas a la perfección. Posee memoria fotográfica. Posee una capacidad de análisis tan jodidamente rota, que la información que maneja sería imposible de procesar para cualquier cerebro humano, pudiendo cualificar y delimitar de forma tan detallada los elementos de su entorno que hasta el aire, la gravedad, la masa, la trayectoria y demás son completamente calculados en instantes. Esta ecuación probabilística, combinada con su base de datos, le dan la capacidad de plantear un centenar de escenarios, y miles de caminos posibles a considerar, llegando a la absurda cifra de más de 9000 estrategias, que en sus mejores puntos pueden ser calculadas en microsegundos. En base a su sentido hiperreal del movimiento y la masa, el Terminator puede calcular la trayectoria de los objetos, que con las lecturas alfanuméricas superpuestas de su microprocesador, hacen que el observar y predecir las acciones de las personas basándose en los movimientos corporales y comportamiento del sujeto sea pan comido. Sobra decir que cuenta con un registro detallado de la biología humana, que lo vuelve un asesino más letal, además de poseer una precisión quirúrgica. Por si no fuera poco, su microprocesador cuenta con la habilidad avanzada de aprendizaje, pudiendo entender tanto del comportamiento humano, que el mismo T-800 pudo emular una conciencia similar, acercándose mucho a sentimientos como la empatía. De manera miscelánea, se puede mencionar que cuenta con la capacidad de autorrepararse, y es bastante bueno luchando mano a mano, pudiendo plantarle cara a seres superiores a él y no verse muy inferior por tiempos prolongados.
Posee una enorme habilidad deductiva, pudiendo descubrir mediante el patrón de voz a un impostor experto como lo era el T-1000, además de él mismo pudiendo ser perfectamente capaz de engañar mediante su mímica a personas. Con todo lo antes mencionado, viendo que el austrio posee conocimiento de cada campo intelectual, registro geográfico, histórico, tecnológico y biológico, además de poder realizar operaciones, análisis y predicciones que para cualquier mente humana sería imposible, clasificando como una supercomputadora con patas, el exterminador perfectamente calificaría como un genio. Siendo una máquina de aniquilación, el exterminador cuenta con un conglomerado de habilidades programadas que lo vuelven increíblemente letal, partiendo de sus sentidos mejorados, siendo que puede ver cualquier cosa en su campo de visión independientemente del entorno. Capaz de sentir la temperatura de las personas, además de tener un oído hipersensible. Incluso puede sentir cuando el cerebro o el cuerpo se aceleran. Además de poder detectar a otra máquina súper avanzada a distancia como el Rev-9. Poseería longevidad e inmunidad al dolor, siendo que los T-800 pueden vivir hasta 120 años en condiciones normales, y en constante actividad, además de ser incapaces de sentir dolor. Fisiología inorgánica. Si bien es tejido vivo lo que envuelve sus endoesqueletos, la procedencia es totalmente creación artificial de Skynet. Resistencia eléctrica, al no verse realmente afectado por descargas electromagnéticas que estaban asesinando al Mexicanator. Aura, manipulación del miedo, y manipulación biológica. La presencia del Choache provoca un miedo intenso en sus víctimas, haciéndolos ver su propia muerte, acelerando sus corazones, y provocando un temblor en sus piernas. Tiene percepción extrasensorial, al poder detectar las ondas de energía de un desplazamiento temporal. Análisis de información, predicción analítica, resistencia a la manipulación de la memoria, y al Mindfuck. Es capaz de ver los detalles de su entorno de manera nítida y tan densos de información que ningún cerebro humano podría retenerlos. Siendo el peso, la gravedad, la textura y temperatura del asfalto, las distancias de los objetos que se relacionan con él, la velocidad del viento, siendo sus sensores llenados de un océano de sonidos. Además, puede analizar las dimensiones y cualidades exactas de todo lo de su campo de visión, siendo medidas, cronometradas, e introducidas en una ecuación de movimiento y masa constantemente actualizada. El Terminator tiene la capacidad de almacenar todo tipo de datos de su entorno, creando un mapa mental de aprendizaje, además de poder determinar el comportamiento de un individuo en base a sus facultades fisiológicas y determinar el riesgo que representa, además de predecir los movimientos de este en base a la dirección de las contracciones musculares de su torso. Es capaz de planear centenares de estrategias y trazar 1000 caminos mediante una observación de su mapa de memoria. Siendo tan ridícula la cifra que incluso en microsegundos ha llegado a considerar más de 9000 estrategias. Escanea múltiples humanos por medidas y tallas, además que con el apoyo de su base de datos, puede determinar el modelo exacto de varios automóviles a la vez, incluso, de armas. A su vez, puede evaluar daños recibidos de su propia estructura mecánica. Manipulación de la información, de la memoria, y adaptación. Su microprocesador con base de datos le permite ubicar la geografía del lugar donde se encuentra, además de poder acumular una serie de opciones para seleccionar la que más le convenga, sumado a lo dicho acerca de las miles de estrategias. Con esto, también es capaz de adaptar sus movimientos al equipo antiguo como lo son los automóviles, al flujo de tráfico, y en general, a la conducción. Mimetismo, al literalmente poder emular expresiones humanas mediante su scanning, o incluso poder emular la voz de conocidos. Sobra decir que tiene una memoria fotográfica. Desarrollo acelerado. Su capacidad de aprendizaje es tan vasta, que con apoyo de su microprocesador es capaz de aprender de acciones del presente a velocidades increíbles, llegando a tal punto de desarrollar una conciencia casi humana al estudiar su comportamiento, mencionando que su memoria es casi ilimitada. Ecoquinesis, y manipulación de la autopercepción.
Los ojos del T-800 no solo captan un rango de frecuencias visibles, sino que sus oídos tienen distintas funciones, siendo uno con la capacidad de registrar sonidos de gama completa, sin ecualizar, sin sonidos externos, mientras que el otro filtraba sonidos de viento y tráfico para reducir el rango a una sola señal auditiva, pudiendo de esta forma identificar el sonido de su objetivo. Deberían tener puntos de presión, ya que su registro detallado de la anatomía humana le permite golpear en los lugares más letales para el ser humano. Homing Attack, precognición y escaneo. Tiene un sistema infrarrojo de autoapuntado, que le permite disparar al objetivo automáticamente independiente de dónde se mueva, incluso con visión obstruida dada su capacidad de predicción. Posee un modo de escaneo, y un modo de búsqueda. Además de un sentido hiperreal del movimiento y la masa que le permite calcular la trayectoria de los ataques. Estas mediciones probabilísticas en base a velocidad y trayectoria le permiten disparar en el lugar correcto. Son tan versátiles que sirven para detectar varios objetivos, y evaluar los daños que estos poseen. Termoquinesis, empoderamiento, y resistencia a las altas temperaturas. Llegado a la máxima temperatura, el exterminador tiene que apagarse para realizar una derivación de calor máxima, sin embargo, usando ese máximo calor, es capaz de fortalecerse, usando la intensa temperatura para darle mayor potencia a su celda de energía. Por último, poseería manipulación de la energía, tecnoquinesis, y amplificación de estadísticas, pues cuando se ve gravemente herido, tiene la capacidad de desviar la energía a un medio alternativo para poder seguir adelante, e incluso extenderlo por un periodo de tiempo bastante largo. El armamento del Chuache es variado, pero a lo largo de las cintas suele mantenerse algo consistente, pudiéndole sumar uno que otro aditamento, donde podemos destacar una escopeta calibre 12 automática, una 45 de cañón largo con mira láser, y una UCI 9 mm. Una R-18. Una escopeta Winchester 87. Una Colt 70. Una Commando Car 15. Su icónica minigun 134, con la cual puede basurear todo tipo de vehículos judiciales. Por último, su poderoso lanzagranadas M79, con el cual destruye igualmente vehículos, muros de acero, o con el cual deja hecho pija a T-1000. Sus debilidades no son muchas realmente, pero sí que posee algunas claves. Por ejemplo, si bien tiene la capacidad de fortalecerse con el calor de las llamas, para poder aprovechar dicha habilidad requiere de un apagado obligatorio, además de que si la temperatura excede su capacidad, el exterminador terminará muriendo. Otra debilidad crucial, es que si bien, la máquina es bastante resistente, si un ataque es lo suficientemente fuerte, le puede provocar una discontinuidad de conciencia, lo que termina por apagar su microprocesador por unos cuantos segundos. Podemos destacar el hecho que pese a ser muy veloz, muchas veces opta por recibir todo el daño de un ataque, en lugar de intentar evadirlo, y que con el suficiente daño, abates que antes no le hubieran hecho nada, pueden terminar acabando con él. I'll be back. Desde los años 80, el propósito de Umbrella era resolver el problema de la inteligencia para sus armas biológicas, sin embargo, siempre se vio mermada en sus avances. Por otro lado, la rama europea del gigante farmacéutico estaba trabajando en algo más ambicioso para resolver el problema, la implantación de un parásito que pudiera brindarles un control más eficiente sobre sus bows, el parásito N-alfa.
Pese a que la creación de este representó un gran avance en los experimentos de Umbrella, había un problema, y es que los sujetos de prueba eran demasiado incompatibles, muriendo pocos minutos después de la implantación. Sin embargo, surgió una idea: introducir dicho parásito en una bioarma que recién había entrado en producción por la rama americana ubicada en las montañas Arklay, el Tyrant. Dada la naturaleza fuerte del tirano, la implantación fue todo un éxito, dando nacimiento al arma biológica más poderosa, el proyecto Nemesis. Esta criatura fue sometida a múltiples pruebas, para posteriormente ser probada en campo de batalla, y con la creciente ola de caos vista en Raccoon City, Umbrella decidió desplegar a la Bow. Esta tenía un solo propósito: eliminar al principal riesgo para las operaciones de la farmacéutica, el equipo de servicio especial de tácticas y rescate, los STARS, en especial la mejor agente de la teniente Jill Valentine. La información recopilada por Nikolai Ginovaev solo reflejaba lo esperado: el desempeño de la criatura era todo un éxito, siendo que sus múltiples enfrentamientos con la ex-STARS lo confirmaban, y si realmente Umbrella buscaba crear el arma biológica definitiva, pues definitivamente lo consiguió. La fuerza de este monstruo es absolutamente clara, algo que se nota desde hazañas básicas como destruir placas de construcción, o agollar puertas de metal. Destroza cráneos de un pisotón, y atraviesa a torsos con su tentáculo. Derriba un helicóptero arrojándole un escombro. De un salto es capaz de aplastar un auto, y meterle la verdolaga por el cráneo allí. Puede sacudir un departamento. Nemesis es la única Bow que Umbrella cataloga como de gran poder destructivo, lo que implica que su potencia de ataque es mucho mayor a las demás, algo explícito, pues es observable que a mano limpia puede acabar con infectados como los zombies. Resulta que hasta los infectados más básicos tienen una resistencia extrema, pues son capaces de sobrevivir al atropellamiento de un gigantesco camión, y levantarse poco después. Mata a golpes a los Hunters, criaturas que se tanquean disparos de lanzagranadas a bocajarro, o incluso puede sacarle la mierda a nuestra querida prota, quien sobrevive al impacto directo de un lanzamisiles modificado, el cual es capaz de derribar una gigantesca edificación. La criatura es tan poderosa que en más de una ocasión se vio que el hecho de tumbar, demoler, o destrozar densos muros de concreto no le representa problema alguno. Es lo bastante fuerte como para derribar por completo el techo de un departamento de un salto, o tirar abajo el pasillo de este mismo de un simple puñetazo. Una de las proezas más bestiales de este animal, es cuando fue capaz de destruir en un instante gran parte de un vagón de tren con pasajeros incluidos. De igual forma, para poder llegar a saber el verdadero poder del perseguidor, tendremos que recurrir a algo clásico y necesario en la franquicia de Resident Evil, y es el scaling, donde el sujeto clave es el modelo anterior a Nemesis, es decir, el Tyrant Mr. X. Tendré que extenderme un poco, pero bueno, comenzando, en más de una fuente oficial se declara a este tirano como el arma biológica definitiva, o la forma de vida definitiva, lo cual es interesante, pues significa que debería ser igual, o superior a las otras armas biológicas comunes derivadas del virus T. Esto debería ponerlo por encima del lagarto, mismo monstruo que tan solo con moverse provocaba temblores en el área, o peor, generaba terremotos a gran distancia en el mapa, más de una vez, y eso solo moviéndose. Para calcular esta hazaña necesitamos de algunos elementos, partiendo del mapa de Raccoon City, que complementado con el de recorrido, y el del jefe, además de usar la armería de Kendo como referencia, nos revela que el lugar de origen de los terremotos es el centro de un diámetro de 3 bloques de ciudad, y la entrada es la derecha inferior. Debido a que no hay una distancia concreta, podemos tomar de referencia el tamaño de un bloque de ciudad promedio de Filadelfia, ciudad en la que está basada Raccoon City, y multiplicarlo por 3 para obtener el diámetro, y consecuentemente, el radio. En cuanto a la magnitud, la 3 parece adecuada, dado a que Leon mismo lo cataloga como un terremoto, además de ser algo confirmado, sin mencionar que el impacto provocaba que escombros cayeran del suelo.
Con todos los datos recopilados, solo basta introducirlos en la fórmula, donde el resultado reflejado es un poco superior a los 485 kilogramos de TNT, resultado del cual el Mr. Sexy escala, o es incluso superior, aunque de todas formas, la cosa no acaba ahí. Resulta que cual obra de anime, Resident Evil cuenta con multiplicadores oficiales. Me explico, resulta que en guías oficiales se declara que un zombie básico cuenta con 500 a 1200 puntos de fuerza física dependiendo de su mutación. ¿Qué sucede con esto? Que estos mismos zombies, una vez alcanzado un nivel de mutación extrema, se transforman en Lickers, mismas criaturas que cuentan con 1500 puntos en fuerza física, es decir, en el mejor de los casos, una mutación por el virus te multiplica 3 veces las capacidades del individuo. Resulta que el putísimo Mr. X cuenta con una mutación denominada como Super Tyrant. Si tomamos en cuenta que su fuerza en estado base es de 1500, y posterior a dicha transformación su poder se eleva tanto que se vuelve incuantificable, entonces bajo el principio de aumento que otorga el virus T, en virtud, el tirano sería al menos 3 veces más fuerte que antes. Volviendo con Nemesis, para nadie es secreto que es mucho más fuerte que el tirano, ya que incluso canónicamente fue creado con ese fin, siendo la mutación producto de la implantación de un parásito, resultado que aparte de destacarse con poder destructivo increíble a diferencia de cualquier otra bioarma, se considera sumamente peligroso. Bajo este precedente, Nemesis perfectamente califica como otra mutación al Tyrant convencional, es decir, 3 veces superior a los más de 1400 kilogramos de TNT, alcanzando de esta forma el nivel edificio grande. Pero la cosa no termina ahí, resulta que la criatura, tras recibir el suficiente daño, tiende a evolucionar de manera constante, al punto de aumentar sus capacidades y sufrir una transformación que lo vuelve más grande y poderoso, curiosamente, muy similar a la transición de zombie a Licker. Tras adquirir esta forma, es tan monstruoso que el derribar muros reforzados con acero le es un completo chiste, y sus meros pisotones provocan potentes temblores en el suelo, y viendo las cosas así, sería 3 veces superior a su forma base dado el funcionamiento de las mutaciones, sinónimo de más de 13 toneladas de TNT, o un nivel bloque en resumidas cuentas. ¿Y qué creen? ¿Que aún no terminamos? Pues este hijo de la grandísima puta es tan persistente, que después de haber recibido tanto daño, absorbió materia bioorgánica de diferentes individuos, volviéndose tan masivo que ni siquiera estructuras de acero reforzado le representan obstáculo alguno, pudiendo demolerlas tan solo con moverse, siendo una gigantesca aberración. De esta forma, volviéndose otras 3 veces superior dada su masiva mutación, alcanzando más de 39 toneladas de TNT, finalmente, siendo un potente nivel bloque de ciudad para el verdugo de la corporación Umbrella. Si la potencia de ataque del Tyrant es una bestialidad, su fuerza de levantamiento no se queda nada atrás, teniendo feats básicos como poder levantar a Jill como si fuera una muñeca de trapo, además de poder portar su lanzallamas modificado como si fuera una pistolita de agua. Puede arrojar el mismo lanzallamas antes mencionado, para después cargar y desenfundar una caja de suministros que contenía su lanzallamas modificado, en una escena chingona pa' los elites. Es muy superior a los zombies, mismos bastardos que son capaces de partir un cuerpo humano por la mitad. Arranca un enorme trozo de escombro, y lo empuja a través del concreto de un pasillo para intentar masacrar a Valentine. Tan cabrón como para frenar, y detener un automóvil deportivo a toda velocidad tomándolo de frente. Tras su despertar, fue capaz de doblar en denso acero de su cápsula de contención para poder salir. Pasando al scaling de nueva cuenta, Mr. X debería ser comparable a los Hunter Gamma, mismos que son capaces de triturar un cuerpo humano fácilmente, hazaña que fue calculada con poco más de 190 toneladas de fuerza, cifra que el tirano en su transformación debería triplicar por lo antes explicado, y a su vez, Nemesis en forma base triplicaría de nueva cuenta, clase M. Hablando de su forma cuadrúpeda, la cifra vuelve a triplicarse, continuando en una potente clase M, pero a un mayor nivel, y en su forma final, complementado con el enorme tamaño que tiene, llegaría a un mayor nivel de la clase antes mencionada, tirando a más de 15.000 toneladas.
La velocidad es el apartado menos impresionante comparado a los demás, pero tampoco debe menospreciarse, pues el horrendo este es bastante rápido, pudiendo desplazarse a grandes distancias con el uso de su tentáculo. Es capaz de correr a gran velocidad, o de dar gigantescos saltos. Intercepta un automóvil deportivo a toda velocidad. Es declarado por sitios oficiales como alguien mucho más rápido que Mr. X, quien es capaz de atacar sin que reaccione a un policía entrenado como Leon. Tiene reflejos muy buenos, lo suficientemente altos como para esquivar disparos directos de lanzagranadas. Lo bastante tenaz como para atrapar en el aire un disparo de un M-Flash, que encima usó su tentáculo para la proeza. Nemegout es tan putas crack, que puede basurear por completo la velocidad de un lanzacohetes AT-4, esquivando sus disparos casi a quemarropa. Lo mejor que podemos resaltar es el hecho de que es relativo a la agente de Stars, Jill Valentine, pudiendo atacarla e interceptarla en varias ocasiones. Bueno, resulta que en uno de los eventos canónicos del juego, literalmente Jill tiene que esquivar los disparos del lanzacohetes modificado de Nemesis, viéndose claramente que la chica es capaz de moverse en pleno desplazamiento de los proyectiles. El lanzacohetes del Pelonchas es una versión mejorada de un Fin 92 Stinger, arma que dispara a una velocidad del Mach 2.2, por lo que Nemesis, siendo relativo a Jill, debería escalar a dicha velocidad. Hablando de su segunda transformación, a diferencia de la fuerza física, como tal no hay confirmación de que se vuelva 3 veces más rápido, más sin embargo, sí es notoriamente más veloz, pasando de ser relativo a Jill, a ser totalmente comparable, siendo que esta última tuvo que optar por usar su habilidad para manipular su propia percepción, por lo que Nemesis al menos debería alcanzar el Mach 3. En su tercera transformación, si bien su movilidad de desplazamiento es prácticamente nula, su velocidad de ataque sigue siendo igual a su anterior forma, incluso atacando más rápido en algunas ocasiones ya que obligaba a Jill a utilizar la misma habilidad. Por ende, su velocidad definitivamente puede ser redondeada a un Mach 3, lo que resumidamente es una velocidad supersónica para la monstruosidad de Raccoon City. El perseguidor posee una resistencia terriblemente extrema, siendo que desde que apareció, mostró ser enormemente tolerante a cualquier tipo de daño. Por ejemplo, los disparos de pistola directamente a la cara no son más que piquetes de mosquito para Nemesis. Nemesis soporta disparos de escopeta a quemarropa en más de una ocasión, y ni el fuego directo de rifles de asalto militares es capaz de frenarlo. Se declara directamente que las armas de fuego convencionales no funcionan contra él. Soporta poderosas descargas eléctricas, junto a impactos de granadas de fragmentación. Se ve involucrado en la demolición del pasillo de un complejo de departamentos, cayéndole los escombros encima. Es un excelente oficial de tránsito, pudiendo frenar un automóvil en seco sin verse afectado, para después ser empujado hasta la orilla y caer de un gran edificio siendo aplastado por el mismo vehículo, y sorpresa, se levantó como si nada. Puede soportar las llamas incesantes, producto que Jill reventara su lanzallamas, además de soportar disparos de lanzagranadas. No miento cuando digo que este puto desayuna explosiones, siendo bastante tolerante a estas, sobreviviendo a la explosión de 2 barriles de combustible. Se tanquea el impacto de una mina de C4. Sale completamente indemne ante la explosión de un automóvil que revienta en su puta cara, brindándonos de una de las escenas más épicas del personaje. Mucho más resistente que Mr. X, pues mientras este monstruo fue capaz de aguantar un disparo de lleno del M-Flash modificado, este mismo banzoteó al tirano en su mutación, lo que deja en evidencia lo antes explicado. Ha recibido una terapia de explosiones de lanzacohetes por parte de Jill, tragándose cada uno de los impactos. Se ve envuelto en la explosión de un camión cisterna junto a una gasolinera, cosa que de nuevo, no pudo matarlo. Tras ser derrotado por Valentine, Nemesis fue embuido en un montón de explosiones que devastaron, y destruyeron todo el interior de un edificio en demolición.
Tras esto, finalmente la Bow emboscaría a la dama y compañía en el metro de Raccoon City, lo que llevaría al líder de los agentes de la VSS, Mikhail Victor, a detonar una bomba que volaría a algunos vagones de tren, explosivo que fue activado en la cara de la criatura. Creo que con esto queda bastante claro que la resistencia de Nemesis está a la par de su potencia, es decir, un nivel edificio. Sin embargo, tras aguantar todo lo antes mencionado, este mutaría. Después de dicha metamorfosis, prácticamente todo lo que aguantó antes se volvió irrelevante, pues su resistencia incrementó de manera abrumadora, siendo necesario de ataques más personalizados, como descargas eléctricas de mayor potencia, o un golpe devastador de una grúa industrial gigante, que nuevamente, lo pondría a la par de la potencia de esta forma, un nivel bloque de ciudad. Finalmente, sería sometido a un baño torrencial de químicos específicamente hechos para matar bows, cosa que en lugar de matarlo, lo obligó a evolucionar de nuevo, aumentando su tamaño y poder en nueva cuenta, que en resumen, lo elevaría a la par de la potencia de su forma gigante, obteniendo un nivel bloque como tope de su resistencia. La persistencia de la criatura solo puede ser igualada por su descomunal durabilidad, siendo probablemente el aspecto más resaltable que tiene, partiendo que ni los disparos, el fuego, o las descargas eléctricas pueden frenar su avance. Desde el apartado de la resistencia debieron haber notado que Nemesis es vaina seria, quiero decir, literalmente tomó cada explosión que se le puso enfrente, casi pareciendo como si fuera por gusto, y es que cada intento de volarlo en pedazos terminó como un total fracaso, por lo que por ese lado, el intentar explotarlo no basta para matarlo. Y es bastante impresionante pensándolo así, porque cada daño que le fue infringido se desarrolló en una misma noche. Así es, en cuestión de horas Nemesis recibió de todo, y nada, absolutamente nada bastó para matarlo, y es más, todo eso no hizo más que fortalecerlo, y obligarlo a trascender en cosas aún más abominables. Y es que el Proyecto N posee cosas que le tiran un gran paro, como la implementación de un parásito que le brinda enormes habilidades regenerativas, más su capacidad de evolución, cosas que no hacen más que aumentar su estamina en combate a niveles incalculables. Y es que repasemos, cuando Nemesis mutó en su forma berserker, literalmente se necesitó de un compuesto químico corrosivo hecho específicamente para matar bioarmas como él, ¿y qué pasó? El grandísimo hijo de perra decidió mutar en una gigantesca aberración imposible de asesinar. O bueno, más o menos, pues en la batalla final con esta bestia, Jill empuñaría el Finger, un cañón de riel tan poderoso que fue específicamente hecho para matar armas biológicas tan poderosas como los Tyrants, y que ocupaba operar de la energía total de todo el complejo Nest 2 para ejecutar un solo disparo. ¿Y qué pasó? Nemesis aún así pudo tanquearse uno de estos impactos. Tras eso, Jill tendría que cargar nuevamente el arma, y ejecutar 2 disparos más para finalmente poder acabar con la criatura, lo cual debería dejarles claro lo increíblemente duradero que es el monstruo de Umbrella, incluso partiendo de la premisa básica de lo que es estar infectado por el virus T, es decir, ser un no muerto. Con esto Nemesis contaría con una durabilidad infinita. La inteligencia de Nemesis es un caso particular, ya que no es un apartado muy extenso, pero sí que le suma puntos a su estatus como arma letal, siendo el origen de toda la implementación del parásito N-alfa a su cerebro, mismo que le otorga capacidades de autonomía y dominio del campo de batalla a diferencia del resto de bows. Esto se muestra perfectamente a lo largo del juego, viéndose que Nemesis opta por atacar en momentos donde Jill se encuentra vulnerable, cerrándole las vías de escape con tal de poder cazarla más fácilmente, además de que puede tener el suficiente cerebro como para optar por retiradas estratégicas en caso de requerirlo. Posee una capacidad natural de rastreo, además de poder planear tácticas, como su emboscada a Jill en su propio departamento, lugar donde nunca podría haber esperado el ataque, aparte de haber sido diseñado con la habilidad única de portar armas de fuego para poder facilitar su tarea.
Antes de ser desplegado, el monstruo fue sometido a muchísimas pruebas de combate, programado con el único fin de acabar con la unidad de élite de los Stars, en particular, la teniente Jill Valentine, quien fue considerada como objetivo primario, y rival digna de Nemesis por su capacidad excepcional de técnicas de combate, y toma de decisiones en momentos críticos. Su capacidad de aprendizaje es muy buena, pudiendo orientarse y aprender a moverse por completo por las calles de Raccoon City. Al tener el ingenio y destreza suficiente como para lidiar con alguien como Jill, además de tener un dominio del terreno muy bueno, la inteligencia del proyecto Nemesis debería estar por encima del promedio. Nemesis cuenta con un conglomerado de habilidades que solo aumentan su letalidad como bioarma, comenzando, poseería análisis de información y sentidos mejorados, no solo por su habilidad como rastreador, sino porque literalmente puede saber la ubicación de Jill varias habitaciones adelante y usar su tentáculo para atacarla. Escala de Mr. X, quien es capaz de escanear el entorno para localizar a su objetivo, y de los Lickers, quienes poseen un oído hipersensible. Resistencia a la piroquinesis, y a las altas temperaturas. No se ve afectado en lo más mínimo por las llamas, pudiendo estar prácticamente horas encendido en estas. Resistencia a la corrosión, y de manera moderada, a la desconstrucción. Capaz de resistir ser completamente sumergido en químicos corrosivos, específicamente hechos para disolver la materia bioorgánica de armas biológicas. Contaría con resistencia a la manipulación mental, al tener al parásito N-alfa conectado a su cerebro, lo que permite tener un control externo, evitando de esta forma que su mente sea manipulada. Resistencia al dolor, y a los puntos de presión. Se menciona directamente que no siente dolor, además de que su fisiología no debería contar con terminaciones nerviosas. Evolución reactiva, empoderamiento, autosustento, modo berserker, y transformación. Los encuentros hostiles contra él pueden ocasionar una metamorfosis que lo hará mutar en una criatura más grande y poderosa, además que provocarán que permanezca evolucionando constantemente. Aparte de eso, se vio que su adaptación le da la habilidad de respirar bajo el agua, y nunca verse en la necesidad de alimentarse o descansar. Creación de armas, armamento natural, y manipulación de la materia. Apenas tocar el suelo, Nemesis es capaz de crear un campo minado de tentáculos en su perímetro. Homing Attack, al poder realizar un ataque con su tentáculo que va dirigido automáticamente al enemigo por debajo del suelo. Resistencia a la manipulación de las explosiones, y virtual invulnerabilidad. Como expliqué en apartados anteriores, el daño físico no sirve contra Nemesis, siendo que el haber tanqueado todo tipo de ataques, entre ellos explosiones, no sirvió de nada, y no le hacen daño, requiriéndose de ataques personalizados para dañarle. Algo reforzado, al directamente mencionarse que las armas estándar no sirven contra él. Regeneración, manipulación de las enfermedades, y manipulación de la locura. Nemesis literalmente puede regenerar, y reponer extremidades perdidas, con el plus que puede adherirles un aguijón que inyecta una cepa del virus T, la cual puede afectar a seres resistentes a este como Jill, provocándoles convulsiones. Aquellos infectados por el virus T sufren efectos como necrosis avanzada, fiebre, delirio murmurante, e hiperfagia, además de volverse increíblemente violentos. Corrupción, y otorgamiento de poder. Los infectados por el virus T literalmente se convierten en zombies, los cuales poseen dotes físicos sobrehumanos. Manipulación de los sueños. La incubación prolongada del virus provoca densas pesadillas en los infectados, incluso en los resistentes a este, como Jill. Manipulación biológica, mindfuck, y posesión. Aunado a lo anterior, Nemesis es capaz de impregnar con un N-alfa a sus objetivos, ya sean vivos o muertos, volviéndolos sus ayudantes. Mente colmena, y una posible inmortalidad parasitaria. Inherentemente, el N-alfa y Nemesis son uno, y el hecho de que transmita a otros dicho parásito, esto los vuelve sus secuaces controlándolos de alguna forma. Resistencia eléctrica, tanto en su forma base, como en su mutación, la criatura es capaz de soportar potentes descargas eléctricas. Manipulación del daño, y amplificación de estadísticas. Escala de Mr. X, quien es capaz de aumentar el daño de sus putazos mediante el Hook Punch, además de que el propio Nemesis es capaz de aumentar su velocidad.
ecoquinesis, y aeroquinesis mediante su potente rugido, el cual afecta y aturde a objetivos circundantes. Absorción, manipulación corporal, y manipulación del tamaño. Es capaz de absorber una gran cantidad de materia biológica, provocando una mutación donde incrementa su tamaño enormemente, además de desarrollar más extremidades. Manipulación del ácido, de la corrosión, de los venenos, y toxinas. En su forma final es capaz de arrojar esporas de ácido corrosivo. Un evidente escalado de superficie, al poder trepar como un animal, adhiriéndose a las paredes tras haber conseguido su forma cuadrúpeda. Autosellado, esto vía el limitador que lleva en el pecho para controlar sus mutaciones. Inmortalidad resiliente, ya que ningún tipo de daño convencional o extremo es capaz de acabar con él. Inmortalidad de no muerto, dadas las características del virus T. Inmortalidad regenerativa, ya que su naturaleza le permite regenerarse constantemente para evitar morir. Por último, poseería inmortalidad mediante resurrección, ya que el virus T es capaz de revivir a sus portadores varias veces. Si de armamento hablamos, Nemesis posee algunos artilugios que le permiten incrementar su letalidad. Por ejemplo, cuenta con un enorme lanzallamas, con el cual es capaz de expulsar potentes ráfagas de fuego, e incendiar el entorno. Como si de un tanque viviente se tratase, este mastodonte lleva consigo un lanzacohetes modificado solo para él, con el cual es capaz de enviar a volar personas, o derribar enormes estructuras. Por lejos, su arma más versátil es una natural, es decir, su tentáculo, mismo con el cual puede hacer cosas como balancearse y tumbar a su objetivo, o realizar huidas estratégicas. Puede realizar ejecuciones como atravesar el pecho de su rival, o atravesar el metal de autos junto a cabezas humanas. Capaz de estirarlo a grandes distancias para jalar a su rival, y amarrarlo como puerco. Puede multiplicarlo, y expulsarlo a través del suelo como si fueran cuchillas, o dirigirlo automáticamente al objetivo. Su letalidad puede recaer en que también posee zarcillos que inyectan una cepa más letal del virus T. En debilidades, podemos destacar una bastante importante, y es el limitador que Nemesis lleva en el pecho, mismo que si es atacado continuamente, puede provocar que quede estuneado, además de que dicho artefacto es el que controla sus mutaciones. De ser destruido, Nemesis mutará de manera desenfrenada, sufriendo un decremento de inteligencia considerable. Aparte de adoptar un comportamiento más parecido al de una bestia salvaje, sin su limitador, su corazón quedará expuesto a manera de protuberancia, lo que lo vuelve blanco fácil de ataques certeros. Terminator contra Nemesis, una comparativa clásica en la lista de matchups de ambos. Y es que cuando uno se pone a analizar al menos un poco el contexto de ambos titanes, es imposible no notar la gran cantidad de parecidos y contrastes que poseen respecto al otro. Por ejemplo, en primera instancia, la principal motivación de ambos, o mejor dicho, misión, es eliminar a una mujer empoderada y temeraria, cuya supervivencia es clave para el destino de un enorme conglomerado de personas, que en caso de morir, significaría un oscuro futuro apocalíptico. Ambos son creación de una poderosa corporación, y organización con fines de dominio. Ambos pertenecen a una serie con la sigla T al principio, y a su vez, funcionan como una versión mejorada y más eficiente de esta misma. Y quizá la similitud más simple, pero a su vez, la que hizo que esta comparativa sea posible, es la que los vio nacer como dos de los perseguidores más persistentes, implacables, y aterradores que la ficción nos pudo dar. Con eso en mente, hablemos de la razón del por qué estamos reunidos aquí, que es saber quién ganaría si estas dos potencias llegaran a cruzar sus caminos.
Entrando de lleno con la potencia, si uno observara a simple vista los feats de ambos, probablemente notaría que cuentan con proezas similares, viendo que los dos pueden atravesar el cuerpo humano como papel, tienen la fuerza para abollar superficies metálicas, o de plano, son lo suficientemente fuertes como para derribar muros de concreto. Sin embargo, si uno es más observador, notará que las proezas de Nemesis llevan a mayor escala las del Exterminador. Por ejemplo, el Chuache podrá jactarse de poder pasar a través de muros, cosa graciosa, porque aparte de que el Nemesio ha demostrado destruir mayores porciones de concreto armado, directamente puede tirar abajo pisos de departamentos enteros. Que el T-800 puede atravesar metal de una puerta, o penetrar en barras de hierro, gran cosa, no es como si la BOW no haya hecho añicos el putísimo vagón de un tren en un instante. Y sí, estoy completamente consciente de que la máquina escala de su resistencia, lo cual no está mal a decir verdad, pero vamos, el mero escalado de Resident Evil empequeñece esta proeza. Y es que a ver, una arma biológica simple es capaz de provocar un terremoto a distancia, una de varios bloques de ciudad si somos concisos con la información, misma criatura que es bastante inferior a un tipo canónicamente más débil que Nemesis, entonces es momento de preguntarse si realmente vale la pena comparar proezas. Es que por favor, de la energía resultante de sacudir varios cientos de metros, que dicho sea de paso, eran de puro concreto armado de varios pisos de alto, a la explosión de un camión, creo que la diferencia es clara, por lo que en ese caso, el proyecto N es más fuerte que el cyborg del futuro. En la fuerza de levantamiento es lo mismo, Army tiene buenas hazañas, algunas con más implicaciones que otras, siendo la hazaña de arrancar una columna vertebral la que le da su mejor cifra, sin embargo, sigue sin ser suficiente, pues hay que decir que Nemesis seguiría siendo superior si nos fuéramos comparando hazaña por hazaña. Ni hablar del mejor escalado proveniente de la hazaña de los Hunter Gamma, que si de por sí sola es superior a lo demostrado por el Terminator, escalando a Nemesis de eso la cosa no es muy favorable para la máquina. Sin más, punto para el monstruo. Cuando hablamos de la velocidad, ocurre un caso curioso por así decirlo, porque a ver, tenemos al Rev 9, mismo modelo que esquiva disparos de lanzagranadas, hazaña a la que el T-800 es relativo, y es ahí donde comienzan los problemas. Y es precisamente por eso, solo es relativo, no es ni siquiera igual de veloz, algo que queda bastante claro en los enfrentamientos que tuvieron, lo que hace que escale de la hazaña por apenas, y lo mismo podemos decir del T-1000, que sí, podía darle mucha pelea, pero no estaba cerca de ser más veloz que él. Nemesis por otro lado es relativo a una chica que es mucho más rápida que cualquier oponente al que haya enfrentado el austrio, y es que solo hace falta ver las hazañas, o incluso, comparar las cifras que ambos alcanzan, y uno podría darse cuenta fácilmente quién es superior. Pero ok, digamos que el Scalink con Jill no cuenta porque huevos, aún así, Nemesis ganaría, razón, a diferencia del pasguato del Terminator, él sí tiene proezas de velocidad bastante explícitas, mismas que realiza cagado de la risa. Y me atrevo a decir que ni el T-1000, ni el Rev 9 son tan rápidos como el Pelonchas, así que si ni modelos superiores podrían equipararlo, menos una pinche caguama mecánica como el T-800. ¡Qué verga! Ahora sí que este apartado va de sobrado para la creación de Umbrella. La resistencia probablemente sea el apartado más reñido, entre comillas, ya que ambos tienen hazañas muy similares. Ambos se han sometido a potentes cantidades de fuego, han sido bañados en balas, o han resistido potentes atropellamientos. Pero si hablamos de sus mejores demostraciones, nos encontramos con que el Exterminador es capaz de aguantarse potentes explosiones, una de ellas la que le da su categoría como lo es la de un enorme camión cisterna, u otra similar, siendo la explosión de un gigantesco rotor. A decir verdad son proezas muy buenas, pero lastimosamente no son suficientes. Quiero decir, la capacidad de absorción de explosiones por parte de Nemesis es mucho más impresionante, desde automóviles que estallan en su cara, explosiones que devastan un edificio, una bomba de varias cargas de C4 en toda la jeta, o incluso, la misma hazaña del Exterminador sobre el camión cisterna, con el plus de reventar toda una gasolinera. Además hay que recordar que incluso el escalado que carga Nemesis en su potencia ya basta para superar la resistencia del Mr. Olympia, inclusive agregando un par de hazañas misceláneas a la comparativa, uno se da cuenta fácilmente quién es superior. Ni hablar, tu marido el Nemesis se anota el punto de la resistencia. La durabilidad es un caso peor que el anterior, ya que, si bien,
Conan ha tenido grandes dotes en cuanto a recibir potentes daños se refiere, no ha mostrado el poder aguantarlo constantemente, ya que bueno, el daño permanece, y le ha generado grandes repercusiones. Si no me creen, repasemos, el primer ejemplo es cuando soportó la explosión del rotor gigante, donde si bien, efectivamente pudo soportar el daño, este lo dejó en condiciones lo suficientemente deplorables como para que apenas pudiera moverse, lo cual muchos podrán justificar con la edad avanzada que poseía en ese momento, y aún con eso, hay más. En la primera película, el exterminador fue sometido a distintos impactos poderosos, para después recibir la enorme explosión, y sí, se pudo levantar, y hasta se siguió moviendo, algo impresionante, sin embargo, hay que decir que realmente obtuvo el suficiente daño como para que una simple bomba casera pudiera volarlo en pedazos, algo que en óptimas condiciones no le haría nada. Y ese es el principal contraste con su rival, Nemesis en solo una noche recibió todo lo que al exterminador le hicieron a lo largo de su trilogía, y si nos vamos a las explosiones, a diferencia del Chuache, la bioarma salió con poco, o nulo daño de cada abate que le fue recibido, e incluso lo que a Arnold lo terminó volando en pedazos, a Nemesis no le hizo una mierda. Para rematar, si tomamos en cuenta que la estamina del Chuache se extiende a unos 120 años de manera estándar, seguiría siendo irrelevante ante alguien que prácticamente nunca se cansa, por lo que si de quién puede durar más en pie hablamos, Nemesis lleva las de ganar. La inteligencia debe ser un completo alivio para los fans del Terminator, porque si son inteligentes como él, a kilómetros podrían darse cuenta que es una completa paliza en este apartado. Es decir, sí, Nemesis es inteligente, puede llegar a ser táctico, y es superior a otras bioarmas, pero seamos realistas, eso no significa nada ante las capacidades analíticas del T-800. Este organismo cibernético es una supercomputadora con patas, con capacidad de análisis fotográfico, una base de datos con la cual puede planear más de 9000 estrategias en instantes, identificar debilidades y explotarlas, e incluso con una capacidad de memoria casi ilimitada, creo que queda claro que no hay chance para Nemesis aquí. En esencia es comparar un perro con una computadora de última generación. Terminator gana. Las habilidades especiales son un tanto curiosas, pues ambos tienen lo suyo. Por su parte, el exterminador posee hacks más enfocados en el análisis, es decir, habilidades que le pueden brindar una mejor ventaja táctica, así como un par de resistencias, y una bastante sorprendente, su capacidad de predicción, que le permite anticiparse por mucho a sus oponentes. Por otro lado, las habilidades de Nemesis van más enfocadas al peligro biológico, o la destrucción en área, además de igualmente poseer habilidades bastante peligrosas en cuanto a vitalidad en batalla se refiere, por lo que por ese lado, ambos contrastan en lo que pueden usar contra el otro, así que entre muchas comillas, esto podría ir para cualquiera. En armamento, que te puedo decir, Nemesis posee su lanzallamas, lanzacohetes, y su tentáculo, que no está mal, pero al menos en mi opinión, el armatoste demostró tener una mayor variedad de letales, que a decir verdad, le serían bastante útiles, dada su gran versatilidad, así que el punto va para él. Ya comparados los apartados físicos, es momento de plantear el combate, y determinar un ganador, y si al menos sabes contar con los dedos de tus manos, creo que la respuesta se esclareció desde el segundo 1. Por ejemplo, Nemesis es mucho más fuerte, por lo que sus golpes, aunque sean en cantidades mínimas, son lo suficientemente fuertes como para provocarle daños fatales al exterminador. Posee una velocidad como para evitar cualquiera de sus ataques, pues resulta hasta triste al momento de comparar proezas, e incluso si el Chuache podría llegar a tocarlo, poco o nada podría hacer, pues la resistencia del animal de Umbrella le basta y sobra para aguantar cualquier cosa que el T-800 haga. Y peor, cada una de las armas que el Terminator tiene no es algo que el Nemesio no haya aguantado ya. Desde armas convencionales, hasta la minigun no funcionarían realmente, ya que incluso tenemos declaraciones acerca del cómo el armamento convencional no funciona contra él. Y con el lanzagranadas más de lo mismo, Nemesis ya ha podido soportar impactos iguales, o superiores sin muchas complicaciones. Viendo el panorama de esta forma, sería cuestión de que Nemesis simplemente se acerque al cyborg y lo golpee con tanta fuerza como para convertirlo en un montón de chatarra, pues es prácticamente superior en todo aspecto, y ¿saben qué es lo peor? Que solo alguien bastante ingenuo pensaría que esa conclusión es posible.
Deberían saber, que en un versus, incluso con una evidente superioridad física, un resultado no está escrito en piedra, más si se trata de dos oponentes tan contrastantes como estos, y es que si bien, es posible que lo que dije antes se cumpla, hay factores a analizar, pues así como Nemesis puede lastimar al Choache de manera fatal, este último tiene cartas a su favor. Una de ellas es la inteligencia, la cual omití a propósito tras el bait anterior, pues estaba acompañada de cosas útiles, por ejemplo, Nemesis podrá ser superior en lo que a velocidad se refiere, pero para compensar eso, el Choache cuenta con su capacidad de predicción, que combinado con su análisis, le basta y sobra para poder idear tantas estrategias como para incapacitarlo, y adaptarse a sus movimientos, y predecirlos con tanta antelación que incluso la ventaja de Nemesis en velocidad se volvería irrelevante, pues el que no podría tocar al Choache sería él. Pero anteriormente mencioné que la potencia de fuego de el T-800 no es suficiente para dañar a Nemesis, y es verdad, pero no significa que aún no pueda recibir daño, pues hay algo que no mencioné, y si son observadores, sabrán qué es. Nemesis posee una debilidad bastante grave, y es su limitador, mismo que es un punto tan vulnerable que potencias de fuego mucho menores a su resistencia logran stunearlo, y dado a que el IQ del Terminator es lo suficientemente alto como para poder ver, y apuntar automáticamente a sitios vulnerables, es decir, explotar las debilidades, la conclusión es obvia. El austríaco, teniendo la capacidad de anticiparse por miles de pasos por encima de la bioarma, solo es cuestión de que lo ataque varias veces en el mismo sitio, las suficientes como para provocarle un daño tan alto que el stun sea masivo, y una vez abierta dicha brecha, atacarlo con todo hasta reducirlo. Pero sé lo que dirán, que hay de las mutaciones de Nemesis, con ellas la ventaja física es tan abrumadora que el primer golpe basta para aniquilar al destartajo mecánico. Curioso, porque hay factores a considerar con esto, siendo el primero que Nemesis no muta si no se le permite, ya que se ha demostrado que efectivamente puede ser dejado fuera de combate en caso de explotarse su debilidad, lo suficiente como para poder masacrarlo mientras está noqueado. El segundo factor es que incluso en su segunda forma, puede seguir recibiendo daño en el mismo lugar al tener su corazón expuesto, pudiendo quedar noqueado de manera efectiva, tal y como Valentine lo demostró al puteárselo con su lanzagranadas. Por lo que de ser el caso, siendo el Choache mucho más hábil, inteligente, y con la facultad de apuntar siempre al lugar correcto, con la ironía de también poseer un lanzagranadas, él mismo también podría replicar la misma proeza. Y no se me olvidan los hacks de Nemesis, que pese a ser letales, son inútiles en esta comparativa, pues al ser de carácter biológico, la naturaleza mecánica del Terminator vuelve incapaz que funcionen contra él. Si quieres sumar aún más factores, como que la superioridad física de Nemesis sigue significando algo, me complace recordarles que Arnie ya ha lidiado con personajes superiores a él, e incluso, más inteligentes, como el Rev 9, o el T-1000. Con esto en mente, no hay mucho más que decir, independientemente de la abrumadora ventaja física de Nemesis, y terrible desventaja en inteligencia y habilidades predictivas, así como una serie de debilidades muy cabronas, lo vuelven el ser inferior en esta comparativa, y lo dejan a merced de las últimas 4 palabras que escuchará. Hasta la vista, baby. Las cosas no han terminado. Como notaron, la conclusión anterior tiene algunos huecos, y es que decidí omitir ciertos puntos para que pudieran notar que no hay una ventaja tan unilateral por parte de Nemesis, sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo, y hay que decir que tiene más ventajas de las presentadas. La primera cosa a destacar, es que si bien, Nemesis cuenta con la debilidad de su limitador, eso solo es una parte, ya que si pusieron atención al análisis, se habrán dado cuenta que dicha debilidad es un arma de doble filo. Porque, solo escuchen la palabra, limitador, esa chingadera se encarga de controlar las mutaciones de Nemesis, que de ser el caso, y el T-800 continúe atacando, estaría firmando su sentencia de muerte, pues solo provocaría el surgir de una criatura aún más poderosa que la anterior.
Eso, si es que logra provocar el daño suficiente, porque algo que no planteé hace un rato, fue el hecho de que para que el limitador se rompiese, Nemesis sufrió muchísimos daños, mismos que el Chuache no puede replicar, pues su potencia de fuego no es suficiente, ya que no bastaron solo armas para romperlo. Y es gracioso, porque todo lo dicho anteriormente fue sin considerar una de las mejoras principales de Nemesis, la cual es su potente regeneración, la cual no solo le permite seguir luchando, sino también curarse de daños increíblemente fatales, al punto de poder regenerar extremidades, por lo que Arnold difícilmente pueda incapacitarlo lo suficiente como para matarlo. También podemos mencionar otros complementos, como que el armamento de Nemesis sí que podría facilitarle el trabajo, pues a diferencia de él, la máquina no puede curarse, por lo que bazuquearlo, quemarlo, o incluso, atacarlo con su tentáculo, que es automático de paso, serían opciones muy viables. Y muchos se preguntarán cómo le hará Nemesis para poder tocarlo dada la predicción de este, y esta es la otra cara de la moneda, pues esta predicción no es infalible, ya vimos que incluso con todas las opciones que podría considerar, si sus recursos no se lo permiten, la superioridad física puede llegar a abrumarlo, veas en el caso del T-1000. Tampoco podemos decir que la experiencia contra seres superiores es crucial, porque si bien, el austrio pudo darles pelea, la única razón por la que pudo arreglárselas con ellos, es porque tuvo ayuda, y encima en situaciones muy circunstanciales. Para rematar, algo que no mencioné fueron las debilidades del Terminator, como su descontinuidad de conciencia, siendo que golpes menores a su resistencia pueden provocarle apagones de unos segundos, que para alguien tan veloz y fuerte como Nemesis serían más que suficiente para acabar con él, si es que no lo mata antes por su enorme diferencia en stats. Entonces, ¿qué pasa? Si bien no dudo que el Chuache se defienda, realmente es muy difícil que logre algo útil, su rival es invulnerable a él, y puede recuperarse de cualquier daño, él no, aparte de poseer una ofensiva como para poder demolirlo de un solo golpe, o en su defecto, apagarlo, dejándolo a su merced. Como mostré, tampoco las habilidades analíticas son muy efectivas, sumado a que Nemesis no es imbécil, quiero decir, es más táctico que varios oponentes que pudieron acabar con el Chuache, como Sarah, y ciertamente la única razón por la que fue vencido fue porque las circunstancias no le favorecieron, además de haberse enfrentado a una chica que ya tenía experiencia con Boss. De esta forma, el Terminator no puede ganar de ninguna manera, es superado en todo lo físico, y encima, su rival puede seguir incrementando esa ventaja, tanto que el daño físico se vuelve tan inútil que se necesitan de ataques personalizados para ganarle. Con esto dicho, las ventajas están claras, los objetivos trazados, y creo que para todos no cabe la menor duda de quién es el perseguidor superior de esta comparativa. Señoras y señores, su ganador. Nemesis. Finalmente terminé un versus en el cual me esforcé mucho, y que sinceramente ya tenía muchas ganas de realizar. De antemano muchas gracias a los amigos que me ayudaron a realizarlo, que sin su ayuda, el resultado no estaría cerca de ser el esperado. Ahora bien, con este versus hecho, el siguiente video será algo diferente, pero muy importante para futuros proyectos del canal, ya que abordará un tema muy interesante, así que estén pendientes. Por mi parte sería todo, espero hayan disfrutado del video, hasta luego.